Buenas noches, amados hermanos y amigos que están en sintonía desde la plataforma de YouTube. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este culto de oración y estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar para iniciar este servicio. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, porque en esta noche nos permite, mi Dios, nueva vez, a través de esta plataforma de Internet, tener el estudio de la palabra de Dios. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que nos has permitido hacer durante esta semana. Pidiéndote, Señor, de antemano que tú prepares nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra. De igual modo, usa grandemente al que tendrá la exposición de la misma. Asimismo te pido, Señor, que tú quites de nosotros cualquier distracción que durante este tiempo, Señor, pueda presentarse. Y te pido que tú sigas siendo glorificado, mi Dios, como hasta ahora lo hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar cantando, mis hermanos, del himno Alma bendice al Señor. Ahora pasamos al tiempo especial de la presentación del himno Su Gracia es Mayor. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Seguimos cantando de la gracia de nuestro Dios. Mientras dure esta pandemia, hemos tomado este himno como repetimos cada miércoles, porque no nos cansaremos de cantar de la gracia de Dios. Es que la vemos a diario. Cada día escuchamos retroalimentación de los hermanos, cómo Dios ha sido bueno con ellos. Entonces quizás alguno diga, bueno, seguimos cantando este himno. Sí, pero hoy algún hermano vio la gracia de Dios en su vida. Mañana la ve otro. Quizás luego le toque a usted. Y entonces tenga el deseo de cantar este himno, Su Gracia es Mayor. Pero sea que tenga algo especial por dar gracias a Dios, y que usted haya visto su gracia, o sea que no haya visto algo especial en estos últimos días de la gracia de Dios, de todas maneras, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como quiera, de todas maneras, tenemos un agradecimiento eterno por la gracia de Dios. Cantemos Su Gracia es Mayor.
gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Ahora cantamos del himno Proclamo hoy que soy cristiano.
Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo no quiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo, tu Salvador. Ha llegado el momento de tener las informaciones. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesús, y aquellos amigos también que los miércoles conectan con nosotros. Le damos también la bienvenida. Y si usted es la primera vez, sea creyente en Cristo Jesús, o amigo, es decir, a persona que no haya conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, le damos la bienvenida a este nuestro canal de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el barrio Mejoramiento Social, Bameso, Santo Domingo, Distrito Nacional. Hoy miércoles continuamos con nuestro culto de estudio de la palabra de nuestro Dios, y el mismo se está llevando a cabo en el libro de Apocalipsis. Igualmente, los domingos estamos todos invitados a nuestro culto de adoración, esta vez en vivo a través de este mismo canal, transmitido desde el local de nuestra iglesia. Así que quedan todos formalmente invitados, tanto los que nos visitan por primera vez como aquellos que conectan quizás solo los miércoles. Para otras informaciones, gracias a Dios, tenemos que tanto la hermana Julia Mateo como nuestro hermano Pablo Solano están mejor del virus, y Dios está contestando nuestras oraciones. Sigamos orando por nuestros adultos mayores, para que nuestro Dios les siga guardando y protegiendo a cada uno de ellos. Igualmente por Eliel allá en España, y por Ruth, para que Dios siga haciendo la obra de gracia que ha estado haciendo conforme a su misericordia. En cuanto a cultos, tenemos que este viernes, Dios mediante, toca Ministerio de Damas. Para este sábado, entonces, también toca Ministerio de Jóvenes. En cuanto al evangelismo personal, a las 4 de la tarde, les informamos, amados hermanos,
que este sábado no tendremos ministerio de evangelismo. Este sábado no tendremos ministerio de evangelismo. Dios mediante, nos vemos el próximo sábado, el sábado de arriba, nueva vez a las 4 de la tarde, para seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, amados hermanos, tenemos que seguir orando por los nuevos creyentes. Sigamos orando por la hermana Alba, oremos por la hermana Betel y oremos por nuestro hermano Ángelo, oremos por David, oremos también por Francis Neftalí. Así que para que el Señor siga obrando en sus vidas, oremos también al Señor para que ellos puedan seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy miércoles tenemos por lo menos a 2 hermanos que cumplen años de vida. Es el hermano Romeo Escalante. Feliz cumpleaños, amado hermano. Esperamos que siga creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sigas cumpliendo muchos años de vida. Nuestro hermano Eduardo igualmente cumple años. Eduardo, Dios te siga bendiciendo también y ayudando a crecer en gracia y en sabiduría. Así que, hermanos, tenemos que gozarnos con los que se gozan, porque cuando hay alguno de nosotros que llora, también lloramos con los que lloran. Así que Dios les bendiga y pasen muy buenas noches. Sigamos adorando y alabando a nuestro Dios y preparándonos para el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo, como cada miércoles. Bendiciones de Dios. Antes de pasar al tiempo de la predicación de la palabra del Señor, a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo, cantamos del himno Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. El tiempo de estudio de la palabra del Señor de esta noche ha llegado, a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amado amigo, deseamos para ti que la bendición de Dios sea sobre tu alma en esta noche mediante la salvación que es en Cristo Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos a este culto de oración y estudio de la palabra del Señor correspondiente a este miércoles 5 de mayo del año 2021. En esta noche nosotros vamos a continuar con el mensaje a la iglesia en la Odisea. Para ello, nosotros vamos a leer única y exclusivamente el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 3, que es el versículo en el cual nos vamos a concentrar en esta noche. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que
tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, Reina Valera 1960. Estimados oyentes, ¿qué usted entiende o interpreta cuando usted oye la palabra bancarrota? Cuando alguien dice estoy en bancarrota, o que un banco cayó en bancarrota, o que un negocio cayó en bancarrota, ¿qué le viene a usted a la mente? Bueno, de seguro que le viene a la mente la quiebra, una quiebra económica. Le viene a la mente que esta institución o este negocio no pudo hacer frente a las obligaciones de pagos, no tenía suficiente dividendo para responder a los compromisos económicos. Usted lo interpreta como un hundimiento económico, como un desastre económico, pero sobre todo viene a su mente la palabra quiebra económica, que todos nosotros hemos escuchado. La palabra bancarrotas viene porque los banqueros anteriormente, especialmente en tiempos más remotos a los tiempos nuestros, utilizaban una especie de banco, una especie de mesa que era llamada la banca. Bueno, desde ahí entonces, cuando alguien no podía ya cumplir con estas obligaciones, entonces se le denominaba el término bancarrotas. Pero ¿qué viene a tu mente, estimado oyente, cuando tú escuchas que una iglesia está en bancarrotas? Tal vez vengan a tu mente los mismos pensamientos con respecto a su economía. Y es posible que las iglesias muchas veces no tengan con qué cubrir sus compromisos económicos. Más bien, cuando nosotros nos referimos a bancarrotas, que es bajo el tema que vamos a estudiar esta noche en la palabra de Dios, basado en Apocalipsis 3:17, bajo el tema una iglesia en bancarrotas, no nos vamos a referir al aspecto económico, sino al aspecto espiritual. Una iglesia en bancarrotas. ¿Por qué una iglesia cae en bancarrotas? ¿Cuáles son las características de una iglesia en bancarrotas espirituales? Además, ¿cuál es la condición real de una iglesia que ha caído en bancarrotas espirituales? Son de las cosas que nosotros vamos a ver en esta noche y que vamos a tomar como ejemplo aquella iglesia en la Odisea. Nuestro estudio estará basado en el versículo 17 acerca de las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a esta iglesia. Una iglesia cae en bancarrotas espirituales porque sus creyentes caen en bancarrotas espirituales. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te rogamos que tú bendigas en esta noche este estudio. Por favor, habla nuestras vidas, danos las palabras, úsanos de manera tal que podamos ser edificados por ti. Nutre, Señor, estas palabras, estas almas que anhelan, que desean escuchar tu palabra y ponerlas por obras. Habla a los corazones de los amigos. Estas cosas te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 17 de Apocalipsis capítulo 3 dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. En una ocasión, en Juan, el capítulo 6, los judíos acusaron a Jesús de decir, duras son estas palabras. Y dice la Biblia que desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y Cristo le dijo a los 12, ¿acaso también quereros
ir vosotros? Y ellos les respondieron, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cristo les respondió, ¿no os elegí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Por qué el Señor Jesucristo le preguntó a ellos que si también le iban a abandonar? Porque los judíos habían acusado a nuestro Señor Jesucristo de decir palabras duras, tales como comer su cuerpo y beber su sangre. Y ellos consideraron estas palabras duras, difíciles del Señor Jesucristo. Pues bien, yo no encuentro en la palabra de Dios unas palabras más duras dichas a las iglesias, en especial a la iglesia en la Odisea, que las contenidas en el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis. Estas palabras de nuestro Señor para esta iglesia son duras. En buen dominicano es un boche, es una reprensión muy fuerte que el Señor hace a esta iglesia. Y en su justicia, la reprensión va acorde con el pecado. Va en la misma magnitud que el pecado. Si nuestro Señor dijo estas palabras tan duras que no las encuentro tan fuertes en la palabra de Dios, en todas las escrituras dirigidas a su pueblo, es porque estas palabras merecen ser dignas de estudios y considerar un tiempo especial para ella. Y eso es lo que pretendemos hacer en esta noche. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué esta reprensión tan duras de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia? El versículo 17 empieza diciendo, porque tú dices. El versículo 17 contiene las características de una iglesia que está en bancarrotas espirituales o en bancarrota espiritual. El Señor acusa a la iglesia en la Odisea de decir, porque tú dices. A los creyentes laodicenses decir, porque tú dices, esto está hablando de una característica de esta iglesia. Una primera característica, esta iglesia tenía una autoestima desproporcionada. Esta iglesia se decían a ellos mismos y ellos habían ignorado la palabra de Dios dicha allí en Proverbios, el capítulo 27, el versículo 2, donde la palabra de Dios dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Esta expresión, porque tú dices, la está diciendo el Señor allí de manera personal, directa, a los miembros de esta iglesia en la Odisea. Es peligroso la autoestima desproporcionada. Es peligroso el alto concepto de sí mismo. Y esto estaba pasando con los creyentes en la Odisea. Esto es peligroso porque nosotros vemos en Isaías, el capítulo 14, el versículo 13, la primera situación de una autoestima desproporcionada que ocurrió en los cielos. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 13 de Apocalipsis 14 lo siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El versículo 13 de Apocalipsis 14 empieza diciendo, tú que decías en tu corazón. Y el versículo 12 hace alusión, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Estas palabras las dijo el lucero, hijo de la mañana. Satanás, convertido después en este nombre, Satanás en adversario, tuvo
una autoestima desproporcionada con respecto a él mismo. Su problema fue lo que se decía a sí mismo, lo que había en su corazón con respecto a su autoestima. También vemos en este mismo error a Edom allá en Abdías, cuando el Señor en el versículo 3 le dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Cuidado con lo que se alberga en el corazón. Es posible que las demás iglesias no supiesen lo que estaba pasando en el corazón de la iglesia de los laodicenses. Pero el Señor les dijo a ellos: yo conozco tus obras. Un conocimiento minucioso, un conocimiento profundo de la mente y del corazón. Todo revelado ante los ojos de nuestro Señor, delante de quien tenemos que dar cuentas. Lo que decimos en nuestro corazón, eso somos en verdad nosotros. La palabra de Dios dice que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Y los laodicenses se decían a sí mismos con una autoestima desproporcionada. Ellos no conocían en verdad su situación verdadera. El problema de la iglesia en la Odisea consistía precisamente en creer que ellos estaban bien y por lo tanto no procuraban remedio para su deficiencia. Estos creyentes ignoraban su verdadera situación. La palabra de Dios nos dice en Romanos el capítulo 3 que ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Los creyentes en la Odisea habían tenido pensamientos con respecto a ellos mismos, no de cordura, sino más bien de locura. Pensamiento de una autoestima desproporcionada, desproporcionada. Cuidado cómo pensamos con respecto a nosotros mismos. El consejo de la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 12, versículo 3, es que pensemos con respecto a nosotros mismos con cordura. No más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que somos. Si usted es bueno en algo, puede expresar este bien, esta habilidad, este talento, este don. Ahora bien, siempre puesto a los pies de Jesucristo. Sin autoestima desproporcionada. Para no caer en el mismo error de bancarrota que cayó la iglesia en la Odisea. Cuidado con los pensamientos desproporcionados con respecto a nosotros mismos. Cuidado lo que decimos en nuestros corazones con respecto a nosotros mismos. Dios conoce nuestros corazones. El Señor conoce nuestros corazones. Tú, amado que me escucha, Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Recuerda que Él conoce tus obras con un conocimiento profundo y único de ellas. Luego el versículo 17 sigue diciendo: porque yo me he enriquecido. Y volvemos a repetir lo que dice esta parte del versículo 17. Y me he enriquecido. Aquí nosotros vemos un alto concepto de sí mismo. Los laodicenses, los creyentes laodicenses decían
yo soy rico y me he enriquecido. Esta expresión en el griego es interesante. ¿Por qué? Porque la iglesia en la Odisea había hecho para sí un concepto que denotaba su falta de dependencia de Dios, y además habían puesto en sus corazones algo que solo le compete a Dios. Al decir yo soy, indicaba que se basaban en sus propios méritos, en sus propias fuerzas y riquezas. El concepto de yo soy se remonta al único nombre de Dios. En el griego es ego eimi, ese Yahvé, ese Señor, que significa el que siempre fue y será. Aquel que estuvo antes de la creación, aquel que es el único y sabio Dios. Al ello decir yo soy rico, ellos primero están basándose en su ego, en ese falso concepto de sí mismos. Yo soy, dicen ellos. Se están creyendo allí autosuficiente, se están creyendo allí que solo ellos tienen los méritos, solo ellos tienen las fuerzas y solo ellos tienen las riquezas, y que éstas por ellos mismos. Al decir yo soy, desplazan al Señor de los méritos obtenidos, de las fuerzas obtenidas, de las riquezas obtenidas, de la prosperidad. Y en este versículo nosotros encontramos varias cosas en este versículo. Si usted cuenta a partir del versículo 15 y se va hasta el versículo 21, usted va a ver allí la preeminencia del pronombre personal yo, ego en el griego. Esto nos dice a nosotros por dónde va el asunto. De estas aplicaciones que encontramos allí de yo, de ese pronombre personal yo, de ese ego, uno lo dice de manera directa la iglesia en la Odisea. Los restantes los dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere demostrarles a los laodicenses que Él es el gran yo soy, que Él es el único autosuficiente, y ellos no son autosuficientes. Por eso es que nosotros vimos que Él se le describió como el principio de la creación de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice allí el principio de la creación de Dios, no se utilizó la palabra protos, sino la palabra arché, para significar que nuestro Señor es el que debe ser el preeminente en todas las cosas, el primogénito entre los muertos, el primero en todas las cosas. Un ser no creado, sino un ser preexistente a la creación. Entonces, esto es una cuestión allí de quién es el verdadero yo. Nuestro Señor es el único que siempre fue, que es y que siempre será. Ninguna iglesia, ningún ser humano, ningún creyente puede atribuirse el yo soy. Estas conversaciones denotan muy presente en nuestras bocas, tal vez sean aceptadas hoy en día por los libros de autosuperación, por el humanismo, por los libros que aconsejan que te conozcas a ti mismo, etcétera, etcétera. Hoy en día esta expresión tal vez pueda recibir algún tipo de alabanza por el mundo. Yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero en verdad eso lo que alberga es un ego que quita a Dios del centro de nuestros corazones y nos posicionamos a nosotros mismos. Y esto es precisamente lo que había hecho la iglesia en la Odisea.
Y fíjense lo que ellos siguen diciendo. Y me he enriquecido. Literalmente esto significa estoy enriquecido o tengo muchos recursos. Muchos recursos. Un excesivo orgullo en privar de las riquezas materiales que van y vienen. Eso es algo que podemos notar allí. Los creyentes laodicenses hicieron de las riquezas su ciudad fuerte. Olvidaron las palabras de nuestro Señor en Lucas 12:15, cuando Cristo les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Óyeme bien, estimado hermano. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso el primer consejo de nuestro Señor Jesucristo fue, mirad. Y número 2, guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces los bienes tienden a sacar de nuestros corazones al Señor del centro de nuestros corazones y posicionarse ellos. Donde esté nuestro tesoro, dijo el mismo Cristo, allí estará nuestro corazón. Y esto sucede no porque las riquezas en sí sean malas. Las riquezas son bendición de Dios siempre y cuando éstas vengan a nosotros de manera honestas, de manera que vienen directamente proporcionadas por el cielo. Pero los demás puede ser avaricia. Es decir, estoy enriquecido o tengo muchos recursos. Al expresar esto, los laodicenses tuvieron éxito en la banca, es verdad, le iba bien en los negocios. Tuvieron éxito en el comercio. Pero sus vidas espirituales pagaron bajos dividendos espirituales. Es decir, hubo poco rendimiento en el sentido espiritual. En el sentido económico podían gozar de riquezas, pero en el sentido espiritual estaban en bancarrotas. Habían pagado bajos dividendos espirituales. Su rendimiento espiritual era nulo. Los laodicenses estaban muy motivados. Eran concienzudos en cuanto a estos motivos. Acerca de los asuntos terrenales, estaban grandemente motivados, pero carecían de un compromiso espiritual real, el cual ellos debían haber priorizado sabiamente. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, el capítulo 6, cuando el apóstol Pablo allí escribe a Timoteo? Nosotros vemos que esta expresión del apóstol Pablo allí, y si traemos esta interpolación a la iglesia en la Odisea, vemos que esto denota un enfoque equivocado en una confianza equivocada. Oiga bien, amado hermano, un enfoque equivocado en una confianza equivocada. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 17? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si usted quiere darle un consejo a algún rico,
o algún rico entre nosotros los creyentes, he aquí el consejo de Dios a los hermanos ricos, a los que no son creyentes, que también son ricos. El Señor le manda, número 1, no sean altivos. Número 2, no pongan las esperanzas en las riquezas. Y el Señor acusa a las riquezas de ser inciertas. Y número 3, el Señor manda a poner su confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si tú tienes abundancia, es porque Dios te da abundancia, si esta abundancia es generada de manera honrada. Y otro consejo que Dios da es: atesora para sí buen fundamento. Si tú eres rico, si Dios te ha dado posesiones, atesora para ti un buen fundamento, no para el presente, sino para lo porvenir. Que eche mano de la vida eterna es el principal de los consejos. Ahora bien, también el Señor manda a que el que tiene dinero haga bien. Que sean ricos, sí, pero en buenas obras. Que sean dadivosos, generosos, que compartan con el que tiene necesidad. Pero los creyentes laodicenses habían olvidado este mandamiento y ya habían caído en la altivez. Habían puesto sus esperanzas en las riquezas, a tal modo que ellos decían de sí mismos: yo soy rico y me he enriquecido. Estoy enriquecido. Yo tengo muchos recursos. El Señor les dice a ellos, y esto vamos a ver más adelante, el grave error en que habían cometido, en el que habían caído. Dios enriqueció al pueblo de Israel antes de su salida en Egipto. Nosotros podemos ver esto en Éxodo el capítulo 12, el versículo 36. Dios fue quien le proporcionó al pueblo de Israel riquezas. Hizo que los judíos fuesen ricos por medio del despojo a los egipcios. Y esto dieron voluntariamente al pueblo para que se saliese de allí por las plagas que Dios le había enviado. De manera que esto fue un pago de Dios por más de 400 años de esclavitud. Dios también enriqueció a Abraham, según Génesis 12:2, porque dice: y Abraham era riquísimo en ganado, riquísimo en plata, riquísimo en oro. Dios enriqueció a David, según Segunda de Samuel 12:8, cuando Dios también enriqueció a Salomón. Todas esas riquezas dadas por Dios a estos hombres nos enseñan que el ser rico no es malo, es una bendición y una gracia de Dios. ¿Dónde se complica entonces el asunto? Los laodicenses habían olvidado que toda riqueza adquirida justamente viene de Dios. Oiga bien, amado hermano, toda riqueza adquirida justamente viene de Dios. Y esto nosotros lo vemos en Santiago, el capítulo 1, el versículo 17, cuando dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es nuestro Dios. Dios puede dar riqueza. Dios puede dar bienes materiales. Dios puede hacer de nosotros hombres ricos, iglesias ricas. Pero me temo que en el presente la riqueza ha desviado los corazones de las iglesias. Hoy en día se piensa en las megas iglesias, en los grandes templos, a ver quién tiene más, quién construye el templo más grande,
¿Quién tiene más miembros? Dios lo que busca es la calidad espiritual, los buenos dividendos espirituales, más que los buenos dividendos económicos. Todo lo que existe, aún los más grandes y hermosos templos, aún estos fuesen utilizados para honrar y glorificar a nuestro Señor, aún todos ellos serán destruidos por nuestro Cristo en su regreso. De manera tal que, amados hermanos, los que valen nosotros, lo que perdura en nosotros, son los buenos dividendos espirituales. Cuando una iglesia ha caído en bancarrotas, es porque sus creyentes han caído en bancarrotas. No tienen dividendos espirituales suficientes para con Dios. Han caído en la quiebra espiritual. No pueden hacer frente a las obligaciones espirituales con respecto a Dios y por lo tanto se hunden y se han hundido espiritualmente hablando. Hoy en día tenemos líderes más enfocados en lo económico que en lo espiritual. Hoy en día muchos miembros de muchas iglesias están más enfocados en lo económico que en lo espiritual. Y esto pronto lleva a un hundimiento, a una quiebra, a una bancarrota espiritual. El hombre de Dios debe mirar hacia el cielo, hacia arriba, hacia donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Allí también estará nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice hoy en día a nosotros y nos enseña hoy en día a nosotros cómo debemos caminar con respecto a nuestro Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores a la vez, porque amará al uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al uno y amará al otro. Y la iglesia en la Odisea había caído en bancarrotas espirituales. Ahora bien, las iglesias del presente que ponen sus miras en lo económico, cuya meta principal es lo económico y no lo espiritual, aquellos que dicen yo te bendigo, aquellos que dicen yo por ti esto o yo por ti lo otro, hace mucho tiempo están en bancarrotas espirituales porque han sacado al Señor y han dejado de depender del Señor en sus vidas. Ahora bien, si nosotros seguimos leyendo, vemos una exclusión total de Dios en las vidas de las iglesias que han caído en bancarrotas. Fíjese lo que sigue diciendo el versículo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto literalmente quiere decir no tengo necesidad de nadie, de nada en absoluto. Esto es una conjunción de negación poderosa. Descarta por definición. Es decir, cierra la puerta objetivamente y no deja excepciones, ni siquiera Dios. Esta palabra usada en el griego es la palabra oudeis, que tiene vigencia deductiva, por lo que excluye todo, a cualquiera que venga como ejemplo. Ha excluido inclusive a Dios, y cuando la iglesia en la Odisea dijo, y de ninguna cosa tengo necesidad, está diciendo ni siquiera de Dios, ni siquiera de Dios, ni siquiera de Cristo, ni siquiera del Señor tengo necesidad. Habían excluido al Señor de sus vidas. Oh, qué semejante ejemplo de miseria que una iglesia que profese a Cristo lo haya excluido de su vida. Que un creyente que profese a Cristo en la práctica lo haya excluido de su vida. Entonces, ¿cuál es la condición real de una iglesia, de un creyente que ha caído en bancarrotas espirituales?
La palabra del Señor tiene allí la descripción, la condición real de la iglesia en la Odisea, que bien haríamos en atender para nosotros en el presente. El Señor les dice a ellos las palabras más duras, las palabras más fuertes, las reprensiones más agresivas que Dios, que nuestro Cristo haya dicho jamás a una iglesia. Él reprendió a las demás iglesias. Él no reprendió a Esmirna. Pero las reprensiones para la Odisea son únicas. Esta iglesia, su condición real era que no tenía discernimiento espiritual. Lo primero que Cristo dice de ella es que no tenía discernimiento espiritual. Mírelo allí. Cristo le dice, y no sabes. Literalmente, no conoces ni siquiera en teoría de tu verdadera condición espiritual. Eso pasa con muchos creyentes que han llevado a ruinas, que han llevado a bancarrotas espirituales a muchas iglesias. Y es que no conocen su propia condición espiritual. No son capaces ni en teoría de discernir. Otra cosa es, no conoce que está en profunda miseria espiritual. Cristo les dijo a ellos que tú eres un desventurado. En la Biblia, Reina Valera, no está allí el artículo, pero esto quiere decir que tú eres el desventurado, el miserable, el pobre, el ciego, el desnudo. Tú eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo primero que el Señor le dijo es desventurado. La palabra griega para desventurado es la palabra griega talaiporo. Es alguien que estaba sometido a callos, que tenía muchos callos en su cuerpo. Alguien que había sido miserablemente golpeado. Era una persona literalmente llena de callos. Esto describe a una persona con efectos secundarios graves debido a una gran tensión continua. Una persona con dificultades importantes. Ellos eran en verdad una iglesia miserable, golpeada. Golpeada, pero en una con un profundo golpe. Porque no conocían la profundidad de su miseria espiritual. Esto es una característica de alguien que no conoce su profunda miseria espiritual. Cristo le llama desventurado, lleno de efectos secundarios por los callos miserables que hay en tus vidas, que hay en tu vida. Y luego el Señor le dice que no conoce que tiene gran necesidad de misericordia. Le dijo allí a los laodicenses. Le llamó miserable. La palabra griega para miserable allí es la palabra griega eleinos, que significa en gran necesidad de misericordia. Tú dices que eres rico, pero en verdad tú lo que esta falta es de una gran necesidad de misericordia, de que yo tenga una gran misericordia de ti, porque tú estás en un estado de desesperación que ni siquiera lo ve. Luego el Señor le dice, que no conoce que está sin defensa espiritual, porque el Señor le llama pobre. Y la palabra para pobre allí es la palabra tochó, que significa agarrarse o encogerse como un mendigo. Por el Señor Jesucristo le dice, tú no eres ningún rico. Tú lo que eres un mendigo. Tú estás profundamente desamparado. Tú estás completamente carente de recursos. Aunque tú digas, yo soy rico. Pero en lo espiritual tú no tienes absolutamente ningún recurso. Tú eres todo lo opuesto
al rico espiritual. Tú eres el mendigo espiritual. Tú eres el antónimo espiritual de riquezas. Tú eres todo lo contrario a un rico espiritual. Tú eres un desamparado profundo. Tú eres un mendigo. Tú estás en el lado opuesto del rico espiritual. No conoces que no estás en ceguera espiritual, porque el Señor le llamó ciego. Eran incapaces de ver su propia condición. Y luego le hizo una acusación fuerte. No conoce su vergüenza, porque le dijo, y desnudo, completamente desnudo, solo tiene la ropa interior para cubrir tu vergüenza. Amados hermanos, duras palabras contra la iglesia en la Odisea. Duras, sí, duras. Pero las iglesias del presente son acusadas de ser como la iglesia en la Odisea. Iglesias en bancarrotas espirituales, porque sus creyentes están llenos de callos espirituales. Han sacado a Dios de sus vidas. Están pensando más en lo material. Cualquiera falta un domingo a la iglesia. Cualquiera deja de orar y leer la Biblia por las ocupaciones materiales, por las ocupaciones de este mundo. Y eso nos va a llevar a una desventura inminente. Dios nos guarde de ser desventurados a las iglesias nuestras, a los creyentes nuestros. Miremos al Señor. Miremos al Señor antes que a los recursos. Busquemos las riquezas espirituales para salir de las bancarrotas espirituales. Volvamos al Señor, confiemos, agarrémonos de nuestro Cristo, que Él sea nuestro centro, para que desaparezcan de nosotros las desventuras, la miseria, la pobreza, la ceguera y la desnudez. Oh, amados hermanos, dejemos de mirarnos más a nosotros mismos, a mirar menos en nuestro interior para buscar ese yo, para buscar ese ego y despojar a Cristo del centro de nuestros corazones. Y miremosle más a Él para hacerle el centro de nuestras vidas. Para que venga a nosotros la aventura basada en Él. Desaparezca toda miseria espiritual. Desaparezca toda pobreza espiritual, toda ceguera espiritual. Y desaparezca toda vergüenza. Toda vergüenza. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Muchas bendiciones. Pasen ustedes muy buenas noches. Amén. Damos gracias al Señor por el estudio de su palabra en esta noche. Antes de finalizar en un momento de oración, cantamos del himno Pronto la noche viene. Los que lucháis por Cristo,
proveka, débil y sin salud. Habla la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos en muchas almas hay que rescatar. Viene la vida el día, puede desperdiciar. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Padre eterno, amante Dios, te damos las gracias por los medios que usted nos da, Padre, para compartir tu palabra y alabar tu nombre. Sí, también, mi Señor, le pedimos y te damos las gracias por tu palabra, y a la vez le pedimos que usted nos ayude, Padre, a atesorarla en nuestros corazones, Padre, y a no ser solamente oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra. Gracias por este culto, mi Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Damos las gracias a los amigos, hermanos y familiares que estuvieron en sintonía a través de la plataforma de YouTube y el canal de la Iglesia Jesucristo, Señor de todo. Dios mediante, la cita es el domingo, ya de manera presencial, a partir de las 10 de la mañana. Sí, también aquellos que no podrán asistir, también estaremos transmitiendo en vivo el culto de adoración a Dios este domingo. Dios les bendiga, el culto ha terminado.